Y como lo comentaban inicialmente, hoy se cumplen 2 años del anuncio del fallecimiento de Hugo Chávez, quien, recordemos, se encontraba en el hospital militar internado, pues había agravado su situación por el cáncer que padecía, contra el que batalló por al menos casi 2 años. Sin embargo, hay especulaciones todavía sobre la fecha de su muerte. Hay quienes sostienen que fue el 31 de diciembre de 2002 y no el 5 de marzo del año siguiente. Una de las personas que aseveraría esta situación sería Lemsy Salazar, recordemos, parte del anillo de seguridad de Hugo Chávez, quien se fue de Venezuela y habría dado estas declaraciones estando ya en el exterior. Pero veamos cómo han sido estos 2 años de gobierno de Nicolás Maduro, que, recordemos, además fue el legado que le dejó el presidente Hugo Chávez. Su última aparición pública fue el 8 de diciembre de 2012 y en esa alocución pidió al pueblo venezolano que votara por Nicolás Maduro como su sucesor. Genera beneficio para unas minorías. Le apuesto $1 a Mr. Bush a ver quién dura más, si él allá en la Casa Blanca o este venezolano Hugo Chávez aquí en Miraflores. De las de propio también. No tengo problema. Se acaba la concesión. Águila no caza mosca, diputada. ¿Por qué no te callas? Fue rechazado por unos, admirado por otros. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Tras semanas de rumores en torno a la gravedad de la salud del mandatario venezolano, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro confirmó al mundo su deceso tras padecer un cáncer. La conmoción se apoderó del país, simpatizantes y opositores. Fuimos adversarios, nunca enemigos. Esta no es la hora de la diferencia. Es la hora de la unión. Las preguntas de muchos fueron: ¿qué pasaría con el chavismo sin Chávez? ¿Sería el momento del cambio político tras 14 años del denominado socialismo del siglo XXI? Chávez murió sin alcanzar a posesionarse en su 4º periodo presidencial tras ganar las elecciones del 7 de octubre de 2012 en unos cuestionados comicios frente al opositor Enrique Capriles. Según la Constitución venezolana, tras la ausencia del mandatario, debía asumir el poder el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, Diosdado Cabello. El chavismo sustentó que cumplió la voluntad de su desaparecido líder. Válido o no, el chavismo impuso su voluntad. Nicolás Maduro fue el presidente encargado y candidato del oficialismo. Cerca de un mes después de la muerte de Chávez, los venezolanos acudieron a las urnas. Tras unas polémicas elecciones, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral proclamó como presidente a Nicolás Maduro. Durante los 2 años después del fallecimiento de Chávez, Venezuela ha estado sumida en una visible crisis. Ataques armados contra la población civil. Muertes violentas. Denuncias de represiones. Capturas de líderes de oposición. Yo quiero saber quién me está buscando. Yo quiero saber quién es mi juez. Yo quiero saber quién me tiene preso. Que me tiene preso usted, como dice la ley, como dice la norma, o me tiene preso Maduro. Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, fue detenido el pasado 19 de febrero sin una orden judicial y llevado a la fuerza, según Nicolás Maduro, por planear un presunto golpe contra su régimen. El segundo aniversario de la muerte de Chávez también está marcado por la tensión entre Caracas y Washington. Maduro impuso visas obligatorias para cualquier ciudadano estadounidense, prohibió la entrada al país de algunos republicanos y ordenó reducir de inmediato alrededor de un centenar de funcionarios diplomáticos estadounidenses en Caracas. El carisma y la astucia política de Chávez no lo discuten ni sus propios adversarios.
Sin embargo, las movilizaciones a causa de la inseguridad, la escasez y una inflación del 56.2%, la más alta del mundo, son, según expertos económicos, producto de las medidas que por años ejecutó el propio Hugo Chávez. La importante subida que experimentó el precio del petróleo en la primera década del siglo XXI le ayudó a ganar al chavismo aliados internacionales para su llamada revolución bolivariana. Países como Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina respaldaron el proyecto. Ahora, a 2 años de su muerte, el país parece salirse de control. Está en jaque el llamado socialismo del siglo XXI, un capítulo de la historia que aún no conocemos en medio de intensas protestas contra Nicolás Maduro, que pese a la represión violenta no han logrado ser calladas.